Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Le vamos a contar todo lo que ocurrió en el transcurso de la semana, comenzando con la cuestión de la pandemia de coronavirus, que ha registrado, Rafa, en esta última semana, para ser más preciso, una leve baja respecto de los casos, pero hay que decir que la situación de las camas sigue complicada en San Pedro. Estamos asistiendo de alguna manera a un descenso de la curva de contagios, producto del confinamiento, podríamos decir, pero también es cierto que los casos activos siguen siendo elevados en San Pedro, aunque llegamos a la mitad de lo que llegamos a tener en algún momento en los últimos 10, 15 días. De todas maneras, más de 200 siempre es un número elevado. Lo que sí tuvimos en materia de estadística elevada fue, una vez más, en esta última semana, desde que nos encontramos en este resumen semanal de noticias hasta ahora, es un número muy elevado de cantidad de fallecimientos por coronavirus COVID-19, pacientes que transitando la enfermedad fallecieron, ¿no? Así es un número 12 en total en estos 7 días que han transcurrido. Es un número no muy elevado, porque ni siquiera en el peor momento de la primera ola habíamos llegado a tener casi 2 fallecidos por jornada. Hubo 208 contagios. Lo que habla, ¿no?, de los registrados por obviamente el sistema público. Exacto, ¿no? Recordemos el sistema privado no tenemos la información. Exacto, veníamos de semanas de casi 500 contagios. Ahí están los parámetros, ¿no?, de lo que han ido descendiendo. Hay unas estimaciones, Rafa, hechas por especialistas, por el doctor Gabriel Sayago, quien es el que coordina los consultorios amarillos, de que en unas 2 semanas tendríamos que salir de esta segunda ola. A ver, cuando decimos salir de la segunda ola, no es que se terminan los contagios, no es que no va a haber casos activos, no es que va a seguir habiendo casos sospechosos, sino que significa, y el parámetro que hay, es que los hospitales van a tener menos, no van a estar colapsados. El gobierno hace varias semanas que no informa el estado de ocupación y disponibilidad de camas, pero la situación de colapso ya ha sido planteada por diversas fuentes que trabajan en el sistema sanitario, ¿no? Así es, y hay una tercera ola que también está en vistas, que se estima va a ser entre julio y agosto, y que va a ser la última etapa de esta pandemia para ya en septiembre. No sé si salir definitivamente, pero sí con la cuestión de las vacunas, y también con una gran parte de la población que, al menos los que se contagiaron en esta segunda ola, se estima que pueden ya estar inmunizados, que va a permitir a partir de septiembre, por decirlo de alguna manera, poder retomar un poco más esta nueva normalidad. Dijo Emil que fueron 12 los fallecidos esta semana. A esa hay que sumarlo, a ese número, un fallecimiento que ocurrió el 19 de abril de una mujer que se llamaba María Magdalena Meloni, tenía 96 años, chola le decían. Nosotros nos enteramos porque su nieto se comunicó con La Opinión para contarnos que en el listado de fallecimientos que habíamos repasado en la última semana no aparecía su abuela. Claro, no aparecía su abuela, una reconocida pianista, esposa de Don Ucero, porque se les había traspapelado y no lo habían informado desde la municipalidad. El secretario de Salud, Daniel Creus, reconoció que se les había precisamente traspapelado, que no lo habían informado, y lo informaron. Fue uno de los últimos informes de fallecimientos con nombre y apellido que veremos en la información oficial del gobierno de la Municipalidad de San Pedro, porque el secretario de Salud, Daniel Creus, avalado por supuesto, respaldado por el intendente municipal, Cecilio Salazar, tomó la decisión en nombre del gobierno local de dejar de informar los nombres de los vecinos sanpedrinos y vecinas que fallecen por o con coronavirus COVID-19. En las últimas horas plantearon que alguna familia hizo un planteo respecto de esta situación y tomaron la decisión de ya no informar los nombres de los fallecimientos de los que lleguen luego de los 179 que tenemos registrado al momento en el que este resumen semanal de noticias está siendo emitido. Esto significa que lo que veníamos contando hasta ahora, a partir de las informaciones oficiales, que era qué sanpedrino falleció víctima de la pandemia, ya no lo podremos saber a menos que sean las propias familias, como en un montón de casos que hemos contado, los que nos brinden la información para que nosotros se los podamos contar a ustedes. El gobierno municipal, después de 179 registros de personas con nombre y apellido, decidió que ese dato ya no es
relevante para informar a la comunidad en el marco de lo que corresponde desde el gobierno, desde el Estado, informarle a la población respecto de lo que sucede con la pandemia de coronavirus COVID-19 en San Pedro. Y hablando de vacunas, Rafa, hay que decir que el operativo continúa en el club de jubilados y se esperan para los próximos días. Recordemos que el 11 de junio era los últimos turnos que habían sido asignados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en base a las dosis de AstraZeneca que se habían sido recibidas. Mientras vemos imágenes allí del vacunatorio, vemos, como podrán apreciar, hay policías, que es uno de los grupos que se empezaron a ser incluidos en la vacunación. Y dentro de los turnos que se espera que se asignen próximamente, tiene que ver con un lote de Sputnik V, de segundas dosis de Sputnik V, que ya estaban en San Pedro, que estaban en el hospital. Son, corregime si me equivoco, 65 frascos, sí, con multidosis, entre 5 y 6, depende de lo que se puedan sacar de cada uno de los frascos, y que hace un total de más de 300 segundas dosis de Sputnik V que ahora están en el club de jubilados porque fueron trasladadas del hospital. Hay que decir que durante el transcurso de la semana vacunaron con primeras dosis de AstraZeneca, entre ellos a 115 policías que fueron asignados sus turnos para que se pudieran vacunar. Emir estuvo ahí el sábado pasado cuando comenzó ese proceso, el domingo terminó, fueron 115 los efectivos policiales. 115 se inscribieron finalmente. No, 115 fueron los vacunados de los 189 en total que hay en San Pedro. En el transcurso de la semana vacunaron a personas, a docentes, a personal de salud que había quedado remanente sin vacunar o que se había inscrito después, y vacunaron a personas menores de 60 años con comorbilidades. Hay que decir que esperan para este fin de semana el arribo de segundas dosis de AstraZeneca, claro, para poder aplicarlas a quienes ya recibieron la primera, y como bien dijo Emir, también esperan otras dosis de Sputnik V que se van a sumar a estas 300 y pico que salen de esos 65 frascos, para vacunar a aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa en el vacunatorio cuando estaba en la escuela técnica, y personal de salud que también recibió la Sputnik V y todavía no recibió la segunda dosis. Recordemos que los que recibieron la primera dosis de Sputnik V en la segunda tanda, que fue a fines de abril, recién van a poder recibir la segunda dosis a mediados de julio aproximadamente. Una cuestión, ¿no?, de los plazos preestablecidos. Y esta semana también concluyó el operativo de PAMI para con las personas que están para los internos de Andar y de los geriátricos. En este caso PAMI de la Regional Chivilcoy, que es la que depende de San Pedro, estuvo nuevamente en la ciudad haciendo el recorrido y aplicó la segunda dosis. Entiendo que era Sputnik V, que en su momento habían sido inoculados, claro, tanto en Andar como en los geriátricos. Y que esta semana se terminó el esquema para esas personas. Eran más de 100 entre internos, y estamos hablando de personas residentes, claro. Exacto, de residentes, personas con discapacidad y adultos mayores, más de 100 también teniendo en cuenta empleados, trabajadores insisto, tanto de Andar como de los geriátricos, que en sus casos no habían sido vacunados en los hospitales como personal de salud. Este viernes el gobernador Axel Kicillof anunció que el programa Vacuna Libre, como le llamó a esta posibilidad de que los mayores de 70 puedan vacunarse sin necesidad de turno o de inscripción previa, se extiende a los mayores de 60 años. Lo anunció el viernes. Esto significa que desde este sábado aquellos bonaerenses, sanpedrinos mayores de 60 años, ya no de 70, sino de 60, pueden ir al vacunatorio del Club de Jubilados a vacunarse sin necesidad de turno. Esto es, si tenés 60 años o más y te inscribiste para recibir la vacuna, no necesitas esperar el turno. Podés ir directamente al vacunatorio, te toman los datos, te ponen en la fila, te vacunan, ¿sí? Te aplican la primera dosis, por supuesto. Y en el caso de que ahora, a partir de este anuncio, decidas vacunarte y no te habías inscrito y seas mayor de 60 años, podés ir directamente al vacunatorio, así te hacen el trámite de inscripción y también inmediatamente te acomodan, te ponen en la fila y te podés aplicar la vacunación. Esto
viene de la mano de este contrato que anunció el gobernador de la posibilidad de comprar entre 10 y 15 millones de vacunas, es decir, va a haber dosis disponibles. Por eso habilitaron este programa que llamaron Vacuna Libre desde el sábado pasado para mayores de 70, a partir de este sábado para mayores de 60. Repito, podés ir a vacunarte estando inscripto o no, sin turno, vas e inmediatamente te aplican la vacuna. Y hubo muchas consultas también respecto de cómo iban a continuar las restricciones en San Pedro, en el país, claro, en la provincia de Buenos Aires. Este viernes también habló Axel Kicillof en conferencia de prensa, y para San Pedro ratificó lo que ya entre semana había dicho el jefe de gobierno, Carlos Bianco, que seguimos en fase 2. Así es, recordemos que anunció el gobierno nacional que el decreto que está vigente con ese esquema que es muy parecido al de fases de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que ubica, por ejemplo, a distritos con la situación de San Pedro en alarma epidemiológica, lo que hace es permanecer vigente ese decreto, insisto, nacional hasta el 25 de junio. Por lo tanto, de ahí, digamos, del anuncio presidencial, todas las provincias adhieren, se pliegan, y la provincia de Buenos Aires tiene un esquema de fases que nosotros ya conocemos, que es similar, es igual, pero con número de fase, al que planteó el gobierno nacional en ese decreto. En ese marco, nosotros seguimos en la situación más grave, si se quiere, más severa, que es la de fase 2, con todas las restricciones vigentes hasta el momento, ¿no? La más importante es que la circulación es hasta las 20, claro. Y de 20 a 6 no se puede. Comercios deben cerrar a las 19, comercios esenciales, en este caso por una disposición local, 19:45. El delivery hasta las 11. Hasta las 23 hasta el delivery. Un detalle sobre lo del delivery. Hasta las 23 el delivery, no solo para locales gastronómicos, sino para todos los comercios esenciales, ¿sí? Porque a veces nos dicen, la verdulería de tal lugar está trabajando con motitos. Sí, puede. Porque así lo dispuso el gobierno local, ¿sí? Todos los comercios calificados como esenciales deben cerrar sus puertas para la atención a clientes a las 19:45 y pueden seguir trabajando con delivery hasta las 23. Y mientras el personal de salud no da abasto para asistir a las personas contagiadas e internadas, hay otros que, mientras tanto, se divierten y hasta con la indumentaria que usan los mismos médicos. La fiesta de los mamelucos fue el tema de la semana en San Pedro, luego de que La Opinión revelara el domingo por la mañana estas imágenes que dan cuenta de un grupo de jóvenes que organizó una fiesta clandestina, un cumpleaños, una juntada. Ahí era un cumpleaños de uno de ellos, trabajador de la estación de servicio, por lo que pudimos saber, y se vistieron, participaron de esta fiesta con los trajes con los que vemos al personal de salud, a los médicos, a los enfermeros, batallar cotidianamente contra el coronavirus COVID-19. Esto generó una indignación en toda la comunidad y además acciones políticas y también judiciales, por supuesto. El gobierno municipal, que calificó a esto como de una vergüenza para la comunidad, confeccionó un expediente con los datos que pudo recoger respecto de quiénes serían los participantes de esta fiesta y lo elevó, por un lado, a la justicia penal, porque el juzgado federal de Villafuerte Russo intervino en el caso y le pidió información a la policía. Ese expediente está en manos del secretario penal Cristian Lasalle. Y por otra parte, el gobierno municipal fue al tribunal de faltas local, al juzgado de faltas, también elevó el expediente, y el juzgado de faltas, la jueza Jimena Gómez, ya dio algunos pasos. Por ejemplo, solicitó recabar mayores datos respecto de lo que está elevado en ese expediente para conocer, para procurar establecer las identidades y los domicilios de las personas que participaron, porque va a empezar a notificar respecto de esta situación, que es una investigación propia del Estado municipal, digamos, porque es el Tribunal de Faltas Municipal. Su resultado pueden ser sanciones pecuniarias, o sea, multas en dinero, o ¿será? Tareas comunitarias. Una cosa importante, me detengo en esto de las multas pecuniarias porque mi pregunta será: hay un instrumento para cobrar multas que es el Código de Faltas Provincial. La municipalidad, el Tribunal de Faltas local, el juzgado de faltas, puede aplicar las sanciones que están previstas en el Código de Faltas Provincial y
una vez te manda la notificación, vos tenés que ir a pagar y esa plata va a provincia. Si la municipalidad adhirió al decreto que existe para que esos fondos retornen, la provincia le manda al municipio el dinero que se cobra por esa situación, ¿no? Que es algo que está vigente, es un decreto que está vigente desde mayo, porque en enero la provincia ató su código de faltas a través de un decreto a la problemática de la pandemia. Ahora bien, también en el Consejo Deliberante ingresó un proyecto por parte del bloque de la oposición, del Frente de Todos, para que el Tribunal de Faltas local pueda cobrar para las arcas locales también algún tipo de multa. Eso tiene que tratarse en el Consejo, recién ingresó esta semana, pasó a comisión. Va a tardar. ¿Viste cómo son esas cosas? Pero bueno, lo que digo es que el gobierno tiene una decisión, y en este caso el Consejo Deliberante lo acompaña a partir de este planteo, que es, bueno, no se puede dejar pasar este tipo de cosas, hay que ir a la justicia para que haya un castigo penal y hay que ir a lo administrativo para que haya un castigo, una sanción en términos de multa. Hay fiestas clandestinas y jodas también desde hace rato en Sí, San claro. Pedro. A ver, esta toma mayor trascendencia porque estaban usando los mamelucos, o sea, se tomó como una cargada. A ver, a mi punto de vista, hubiese estado bueno que también cuando en fiestas anteriores, incluso Rafa, hemos tenido fiestas, de cientos de personas y en definitiva han quedado en la nada. Bueno, fiestas clandestinas antes de la pandemia también eran las que denunciaron los vecinos de Villa Jardín y que provocaron que San Pedro sancione una ordenanza de ruidos molestos. Esas fiestas también son fiestas clandestinas. Totalmente. Y sin embargo, exacto. A ver, no ¿qué instrumentos hay para aplicar, ¿no? Algo que hay que dejar en claro: estas fiestas clandestinas, y valga la redundancia, son clandestinas desde antes, y no porque haya una pandemia, sino porque no se puede, por ejemplo, reunir a cientos de personas en un descampado, poner un parlante y escuchar música y tomar alcohol. O sea, es algo que viene ya desde antes, que obviamente, bueno, se complejizó con el tema de la pandemia. Por supuesto, porque generó la indignación de la comunidad y eso provocó estos hechos políticos, digo, el del gobierno municipal expresando su preocupación por el tema y enviando a la justicia penal y al Tribunal de Faltas este expediente que confeccionó, y el de los concejales haciendo este planteo. Hablando de concejales, esta semana hubo 2 sesiones en el Consejo. Extraordinaria. Una especial, porque y otra ordinaria, no. La especial fue para la rendición de cuentas, el oficialismo con los votos de la mayoría del bloque Juntos por el Cambio, que el bloque Juntos por el Cambio sigue siendo el bloque oficialista del intendente Cecilio Salazar, que ya no es de Juntos por el Cambio y está más cerca del Frente de Todos. Clarísimo. Es medio raro, ¿no? Pero bueno, los votos de los 12 concejales del oficialismo de Juntos por el Cambio permitieron aprobar la rendición de cuentas. La oposición votó en contra, eran 5 de 6 los concejales de la oposición, porque Gastón Casco estaba con COVID y no pudo participar de la sesión. El planteo fue, por un lado, el concejal Martín Pando, radical de Juntos por el Cambio, que defendió al intendente Cecilio Salazar, que ahora responde al Frente de Todos. Y bueno, es medio raro, medio largo de explicar, pero es así. Yo creo que en ese momento nuestros televidentes pausan, que hoy con la tecnología podés pausarlo y escucharlo de nuevo va despacito, a ver qué dijo. Claro. El concejal Martín Pando, radical de Juntos por el Cambio, que responde al intendente Cecilio Salazar, que es del Frente de Todos. Es del Frente de Todos. Pero fue electo por Juntos por el Cambio. Es del Frente de Todos. Pero responde al Frente de Todos. En fin, el concejal Pando, fue el que defendió las cuentas del gobierno de Cecilio Salazar, cuestionó al gobierno nacional y defendió la gestión del intendente, ¿no? Y por otra parte, del lado de enfrente, del lado del Frente de Todos, que en el Consejo Deliberante es el bloque opositor al intendente Cecilio Salazar, que fue electo por Juntos por el Cambio, pero que responde al Frente de Todos, cuestionaron la administración planteando esto de que, es cierto, el gobierno de Cecilio Salazar logró equilibrar las cuentas en el año de la pandemia, pero fue gracias a una inyección de 200 millones de pesos por parte del gobierno nacional y provincial, de los cuales la mitad hay que devolverle a provincia, ¿no? Pero bueno, las cuentas fueron aprobadas una vez más para el intendente Cecilio Salazar. La otra sesión fue una sesión ordinaria de 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos, eran muchos expedientes que entraban. Ah, claro. Y el más importante de los que trataron sobre tabla fue el de la prórroga con Ayira. Ayira es la empresa que tiene la concesión del servicio de barrido y limpieza de la higiene urbana local. Qué difícil esto. El contrato venció en marzo.
A fines de marzo. Ya venció. Y unos días antes de fines de marzo, el intendente y la empresa firmaron una prórroga por 90 días. Una prórroga que tiene que ser convalidada por el Consejo Deliberante. Recién esta semana mandaron la prórroga para que Pero la ya convalide. pasaron los 90 días. ¿Viste cómo se termina? Se termina a fin de mes, o 90 días. Además, el gobierno tiene que llamar a una nueva licitación. Presentó un expediente en el Consejo Deliberante, pero lo pidió de nuevo que se lo devuelvan, me parece que estaba mal confeccionado. Así que eso viene un poco demorado. Va a haber una prórroga, seguramente otra prórroga, porque los plazos no dan. El 29 de junio termina esta prórroga que aprobaron esta semana. Y bueno, después habrá una nueva prórroga para volver a plantear. Seguramente, como dijo Lili en Radio Cuarentena, es una oportunidad. Siempre que el vencimiento del contrato con Ashira es una oportunidad para replantear cómo es el servicio de higiene urbana en San Pedro. Pero pensemos una cosa: de los 10 millones de pesos más o menos que cuesta el servicio, ni siquiera la emisión de la tasa lo cubre. Quiero decir, si todos los contribuyentes pagaran, tampoco alcanzaría para pagar lo que vale el costo del servicio, que es un servicio caro, pero un servicio fundamental, ¿no? Así que bueno, un tema complejo para seguir el tema de Gallito. Y esta semana, Rafa, hubo novedades también en el caso de López García. Así es, hay dos cuestiones judiciales muy relevantes de la semana. Uno de ellos es el de López García. Ustedes saben, este hombre que falleció 25 días después de recibir una golpiza por parte de la policía. Tuvimos la detención de los dos efectivos, Rodrigo Velázquez y Emanuel González. Tuvimos la marcha de la familia. Tuvimos su declaración indagatoria. Ellos en la indagatoria dijeron que usaron la fuerza mínima indispensable para aprenderlo porque se había puesto violento, pero que nunca le pegaron de manera tal que le costara la vida como le costó. El fiscal Hernán Granda los imputó por homicidio. El abogado defensor de los policías es Hugo Lima Hijo, el reconocido penalista nicoleño. Lo que planteó Lima es que va a pedir la excarcelación, Granda va a pedir la prisión preventiva, Lima va a pedir que si les dan prisión preventiva que sea domiciliaria. En fin, la investigación avanza. Hubo allanamientos, el fiscal Granda vino a San Pedro, recorrió el barrio, habló con los vecinos y pidió al juzgado que ordene un allanamiento en una vivienda donde estuvimos nosotros esta semana, porque secuestraron celulares, porque dicen que hay al menos un video en el que podría verse la situación del conflicto desatado en esa jornada cuando estaba anocheciendo, porque el lío empezó alrededor de las 18:30 y terminó como las 19:30, las 20. El otro caso importante en el que también interviene Granda es el caso del robo a la familia Oneto en Santa Lucía. Nuestro compañero Martín Pérez adelantó en exclusiva en el reporte de la tarde de este viernes que el fiscal Granda le devuelve la causa a Marcelo Manso. Ahí lo vemos al fiscal Hernán Granda. Le devolvió la causa. ¿Viste que Manso hizo las diligencias urgentes? Confeccionó el expediente, ordenó todo, le hizo un moño y se lo mandó a Granda porque consideró que al haber empleados municipales involucrados, imputados, debería tramitar en la causa, en la Fiscalía de Varadero, que es la que investiga la causa cuando hay involucrados funcionarios públicos de San Pedro. ¿Qué dijo Granda? Está bien, estos muchachos son empleados municipales. Podemos discutir si son funcionarios públicos. Generalmente para el Código Penal, los empleados municipales son funcionarios públicos. Ahora bien, dice Granda, no cometieron en cualquier caso este delito en su condición de agentes estatales, ni hay violencia institucional. Por lo tanto, esto deberá ser investigado por el fiscal normal, que es el de turno cuando ocurrió. Así que le devuelve la causa a Manso, entonces el expediente vuelve otra vez para San Pedro. Esos son los temas más relevantes en materia judicial en San Pedro. Los dos lo tienen como protagonista al fiscal de Varadero, Hernán Granda. Y hubo una situación de esta semana, Rafa, también en la comisaría, con un detenido, con un aprendido que tenía COVID. Tremendo eso, Caramelo, así le dicen al empleado municipal de 35 años, dependiente Caramelo. de obras públicas. Tenía antecedentes de violencia de género para con su pareja, con su expareja, y básicamente lo que sucedió, para ser gráfico, le apuntó con una pistola en la cabeza. Le puso una pistola, encañonó, le puso una pistola en la cabeza. Esto provocó la denuncia, lo detuvieron. Resulta que parece que el tipo tenía sospechas, era sospechoso de COVID. Le hicieron un test rápido, dio negativo. Lo mandaron a la declaración indagatoria. O sea, se reunió con un auxiliar de defensoría en una oficina. En la defensoría. Y después cruzaron con el auxiliar a fiscalía para hablar con los ayudantes fiscales de la fiscalía de Ramos.
Cuando salió dijo, me siento mal, me parece que tengo COVID. Y en efecto, lo hisoparon y dio positivo de COVID. O sea, hay 3 policías aislados. Varios agentes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, tanto de la Defensa como de la Fiscalía, que estuvieron con él. Se armó un despelote bárbaro, pero nadie toma las precauciones del caso en la medida en que, claro, es obligatorio que cada detenido pase por el test. Lo que pasa es que el test rápido le dio negativo. Sí, que tiene menos efectividad que el PCR. Y a los pocos días el PCR le dio positivo detenido por violencia de género, que está detenido solo en un calabozo. Así es. Te cuento antes de cerrar este resumen 3 cortitas de deporte. Cerró Sí, la inscripción bien. para los Juegos Bonaerenses, ya no hay prórroga para inscribirse, las competencias van a empezar, sobre todo las que no son virtuales, cuando la pandemia lo permita. Esta semana cumplió 89 años Mitre. Mirá, Y 100 años Sol de Mayo, pero Sol de Mayo no funciona Qué más. institución, Sol de Mayo. ¿Qué hicieron? El último presidente, Carlos García, propuso una actividad de juntar gente y demás. Su idea era hacer un banderazo, desistió por esta cuestión también de la pandemia. Finalmente están reuniendo fotos, testimonios de gente ligada al club. Estamos hablando de gente adulta, en su mayoría estamos hablando de un club que no funciona desde la década del 90 y la están reuniendo allí a través del Museo Histórico para engrosar el archivo. Y por último, no van a sacar el piso flotante del gimnasio, mira qué bien. del estadio municipal. Una obra que ya que tuvo varios idas y vueltas. Finalmente el piso vinílico se va a poner por encima del piso que estamos viendo en pantalla, que está bastante destruido, pero que se lo va, no sé si decir a reparar, pero se lo va a emparchar un poco, se van a sacar madera, se van a arreglar, se va a tapar algunas grietas y bueno, encima de eso va a ir el piso vinílico en esta obra que comenzó la semana pasada. Y si no viste la entrevista que hicimos con Brenda Roja, La vi. ¿la viste? Yo la vi. Bueno, te invito a que la mires de vuelta en el canal de YouTube, allí al costado, a la orilla del río, donde empezó a remar. Allí la vemos a Brenda en pantalla, que se prepara para los Juegos Olímpicos. Todavía falta un mes, Rafa, para los Juegos Olímpicos. Lo menos que le preguntamos fue sobre eso, Claro. sino sobre su vida deportiva. Imperdible la nota con Brenda Rojas, la pueden ver en el canal de YouTube Sin Galera, allí nos buscan porque estamos también las 24 horas en vivo, porque Sin Galera TV, así se llama esa transmisión. Te digo una cultural antes de irnos, el gobierno local quiere repatriar una escultura de Alicia Penalba. Alicia Penalba es sin lugar a dudas una de las artistas más importantes nacidas en San Pedro en la historia, en el mundo, reconocidísima sobre todo en Francia, que es donde desarrolló su actividad. Hay una obra suya que está expuesta en el hall de Cancillería, que en algún momento estuvo en el hall del Centro Cultural Néstor Kirchner como un homenaje a ella, y la Dirección de Cultura envió una nota para ver si la pueden enviar a San Pedro para revalorizar su obra y su pertenencia y su identidad sanpedrina acá en el pueblo que la vio nacer, ¿no? Así que es una iniciativa que, bueno, Interesante. interesante, sí. Nos vamos con eso. Este fue el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. No se pierdan la emisión de Sin Galera de este sábado, porque vamos a hablar de la tercera ola. Chau. Hasta la próxima.